Es viernes, ya comenzó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Patricia Ledesma y Eduardo Matos, vamos a hablar de los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El 13 de agosto de 1521 cayó la Gran México de Tenochtitlán a manos de las tropas del conquistador español Hernán Cortés. Durante 83 días, los mexicas resistieron los combates de los españoles, aliados, por cierto, con otros grupos indígenas. Finalmente, Cuauhtémoc fue apresado y el imperio mexica derrotado. Este 2021 se cumplen 500 años de aquel suceso que, dicho por los conocedores, está rodeado de muchísimos mitos. Y para hablar de este aniversario doy la bienvenida primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues mira, yo hoy es otro de esos días en los que me voy a casi limitar a preguntar, ¿no? ¿Qué sabemos? Eso, que hay muchísimos mitos, algunos nos los inocularon todavía en la escuela, a los que ya, iba a decir peinamos canas, pero yo no peino nada, pero bueno, a los que ya llegamos a cierta edad, ¿no? Entonces, sí. Me parece, tú tienes muy buena mata todavía, me parece que es una buena oportunidad, pues eso, para despejar mitos, ¿no? Así es, y bueno, para despejarlos tenemos, la verdad, dos invitados de lujo. Primero le doy la bienvenida a Patricia Ledesma. Ella es maestra en arqueología y directora del Museo del Templo Mayor. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Y también está con nosotros el arqueólogo Eduardo Matos. Él es director y fundador del proyecto del Templo Mayor. Maestro Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Leo, pues una vez más contigo en tu programa. Qué gusto tenerlos a los dos. Y yo creo que, como decía Julio, nosotros vamos a hacerle las preguntas, porque tenemos muchas, de un suceso que tiene muchos mitos alrededor de él, que ha sido utilizado políticamente por muchos gobiernos. Y la primera pregunta que a mí me surge, Patricia, es: cuando llegaron los españoles, ¿qué era la Gran Tenochtitlán? Un poco platícanos de esta gran ciudad que ya existía. Incluso entiendo, era una ciudad más grande que muchas de las grandes capitales de Europa. Quizá es importante situarnos en una historia, como bien lo dijeron, a veces en la educación que nos dan en las escuelas nos hablan de la historia en pedacitos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo comprender cómo Mesoamérica era un complejo muy grande de distintas ciudades importantes que estaban, algunas en alianza, pero otras estábamos en franco ataque rival. Entonces, Tenochtitlán era una de muchas capitales, si bien era la más importante en ese momento. Y bueno, pues quizá una de las características que va a ser finalmente uno de las ventajas primero y después de sus debilidades, fue que era una ciudad que estaba en medio de un lago. Se hizo con una calidad asombrosa de ingeniería civil e hidráulica para que la ciudad lograra pues soportar una gran cantidad de personas en un lago. Y tenía un acceso muy controlado a través de 4 calzadas. Entonces, eso que en un inicio fue una ventaja, y seguramente, bueno, lo platicábamos el doctor Eduardo Matos y yo alguna vez, la ciudad jamás fue sitiada, jamás había sido atacada antes. Entonces, esa conformación tan particular de la ciudad, que tiene que ver con no necesariamente con estrategias militares, sino también con una ideología muy profunda de 4 rumbos, que son los que marcan la organización
no solo de los hombres, sino también del universo, hace que la composición de la ciudad haya sido una cosa muy particular y que a los propios españoles les maravilló, pensando que ellos conocían muchas ciudades de Europa y aún así la ciudad era una cosa preciosa. Incluso ahora con los descubrimientos arqueológicos nos podemos dar cuenta de las maravillas. Eduardo, era una ciudad espectacular, efectivamente, en medio de un lago, cosa que estamos pagando hasta el día de hoy los que vivimos en esta capital. Una decisión, bueno, que me gustaría entender la decisión de los mexicas de construir su ciudad en medio de un lago. Bueno, eso en realidad, si nos atenemos al dato histórico, no fue una decisión de ellos, fue una imposición del señor de Azcapotzalco, Tezotzómoc, quien por aquel entonces pues tenía el control de lo que era el Valle de México. Entonces él va a disponer que en unos islotes que están dentro de su territorio, que allí vayan los mexicas y se asienten, bajo la condición de que sean sus tributarios, que lo ayuden en sus guerras de expansión, etcétera. Entonces, como se ve, pues no es una decisión propia, sino es un, diríamos, mandato que hace Tezotzómoc para que los mexicas se asienten en aquellos islotes y puedan allí empezar a construir su ciudad. Una ciudad, como decíamos, Eduardo, espectacular, ¿no? Por las crónicas que yo he leído, pues era algo impresionante, Eduardo. Sí, fíjate que en unas palabras muy bellas realmente, Alfonso Reyes, en su visión de Anáhuac, hace ver en pocas palabras la impresión que la ciudad causa a los españoles cuando se asoman al Valle de México y ven aquel lago con ciudades en el centro, que son Tenochtitlan, Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, y otras más también estaban allí, Tacuba, Tepeyac, en fin. Era una visión muy impresionante para aquellas gentes que venían, pero como decía Patricia, inclusive llegan a compararla con sus propias ciudades, con Salamanca, etcétera, ¿verdad? Haciendo ver aquella presencia enorme con cientos de canoas navegando por el lago, transportando elementos comerciales, transportando gente, materia prima, en fin, un movimiento impresionante. Y además, pues la presencia de los grandes templos de Tenochtitlan y Tlatelolco, que pues también les van a impactar. Y allí queda pues de manifiesto en las cartas de relación de Cortés, en los relatos de Bernal Díaz y de otros conquistadores, lo que era esa ciudad. Julio, adelante, empieza a preguntar tú también. Precisamente para allá iba yo, ¿no? Creo que además de una ciudad muy impresionante, pero puedo estar equivocado, es una pregunta, creo que es una ciudad, es decir, el lapso transcurrido entre que les permiten instalarse en esos islotes y que construyen una ciudad, pues sí, impresionante, creo que es además bastante corto, ¿no? Pero a lo mejor me equivoco. Patricia. Sí, tienes toda la razón. De hecho, es algo que arqueológicamente tampoco es tan común y eso demuestra la capacidad que tuvieron militar, si se quiere ver así, para poder controlar buena parte de las regiones circundantes y hacerse con el capital necesario para poder levantar una ciudad de ese tamaño. Por ahí el doctor Eduardo Matos junto con Leonardo López Luján tienen un libro precioso sobre las esculturas de piedra mexicas. Tenemos desafortunadamente poca evidencia de la arquitectura de esa ciudad, pues sabemos que la ciudad moderna
se instauró encima, entonces tenemos poca evidencia, pero lo poco que hemos llegado a recuperar, el profesor Eduardo Matos y Leonardo nos han hecho un estudio tan bonito que demuestra no solo la calidad artística, sino la capacidad económica para tener ese tipo de materiales en esa ciudad. Era como una Nueva York de su época. A ver, eso está interesante, Eduardo. A ver, platícanos un poco más lo que tú encontraste en este libro. Bueno, es un libro que elaboramos que lleva por título Escultura Monumental Mexica. Entonces, Leonardo López Luján y yo tomamos 6 ejemplos de la gran escultura mexica, ¿verdad? La Coatlicue, la Piedra del Sol, la de Tizoc, la Coyolxauhqui, Tlaltecutli, en fin. Y nos distribuimos los capítulos y allí se puede ver todo lo que estas presencias antiguas, mexicas, digamos, la suerte que corrieron y cómo hasta el siglo XVIII van a ser recuperadas, por lo menos la mitad de ellas, la otra mitad más recientemente por el proyecto Templo Mayor, ¿no? Pero es muy importante hacer ver el control económico, político, social que se tenía en aquel momento, porque toda esta materia prima tenía que ser trasladada a Tenochtitlan para su elaboración, ¿no? Entonces, pues había todo un sistema que permitía todo eso, ¿no? Y el mismo Templo Mayor es diría yo, un buen ejemplo de la predominancia, en virtud de los dioses que se encuentran en su parte alta, de la predominancia de 2 de los soportes económicos de Tenochtitlan. Sabemos que arriba se encontraban Tlaloc y Huitzilopochtli, o sea, Tlaloc, el dios de la lluvia, del agua, de la fertilidad, o sea, todo lo relacionado con la producción agrícola. Y del otro lado, Huitzilopochtli, el dios solar, el dios guerrero, ¿verdad? O sea, de la imposición a otros grupos indígenas que le va a permitir a Tenochtitlan tener, por medio del tributo, toda una serie de productos de otras regiones de los que ellos carecían, y de esta manera obtener para su economía todos estos materiales, ¿no? Entonces, este libro, pues, nos muestra lo que era, por un lado, digamos, las expresiones estéticas que, como se ha dicho, están en mucho basadas en el mito, ¿no? Todas estas esculturas de alguna manera están relacionadas con diversos mitos mexicas, ¿no? Y por otro lado también esta expresión escultórica que, unida a la arquitectura, a la pintura, a la danza, etcétera, etcétera, pues nos dan un panorama también de esas expresiones artísticas. Déjenme preguntarles, ¿se tiene una idea de quiénes fueron los que diseñaron los edificios, los templos, las esculturas, y quién quién las llevó a cabo? ¿Era un trabajo de esclavos? En fin, ¿quiénes eran los diseñadores? Un poco para entender eso también, Eduardo. ¿Se tiene información al respecto? Bueno, solamente uno que otro nombre se ha podido colar por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en la costa avistan las naves de Cortés y dibujan o pintan y se las llevan a enseñar a Moctezuma, ¿no? Pero en términos generales, estas expresiones estéticas eran anónimas, eran para la comunidad, eran, digamos, con un contenido muy fuerte religioso. Decía Paul Weinstein que estas expresiones venían del mito y regresaban al mito, o sea, que están cargadas de religiosidad, ¿no?
Entonces, fíjate que hay una cosa muy interesante. En general, algunos historiadores pues hablan así un poco, yo diría que a la ligera, sobre el arte prehispánico, ¿no? Y allí vemos cómo están imbuidos de su concepción occidental y se la pasan al arte prehispánico, ¿no? Grandes estudiosos, realmente admirables por sus obras, como Edmundo Gorman, gran historiador, habla del Acuatlicue como del arte o de la monstruosidad. O sea, yo creo que para el mexica no era tan monstruosa, son formas de expresión que están implicando todo un contenido, ¿no? Y así podríamos mencionar varios. Entonces, en pocas palabras, por lo general son anónimas y no, ahora sí que no traen firma. Solo recuerdo un caso en Tula que se encontraron algunas vasijas que en la parte de abajo tenían un pequeño glifo. A lo mejor ahí, digamos, se trataba de la firma del ceramista que había hecho esto, pero en general sí es un arte anónimo para la comunidad, ¿no? Patricia, y en el caso del trabajo manual, porque levantar esas pirámides, esos templos, traer pues esas rocas, esas piedras, en fin, pues significa un chorro de trabajo manual. ¿Eran trabajadores que habían esclavizado los mexicas? En fin, un poco háblanos de esa parte. Se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo le hicieron los mexicas para traer la piedra, pensando que es muy pesada y, como les decía, pues la ciudad prácticamente los accesos son muy estrechos. Entonces se hicieron algunos estudios muy interesantes y se descubrió que mucho de lo que había llegado a la ciudad había sido en balsa, por ejemplo. Entonces eso nos habla de una optimización de la actividad humana ya a niveles, pues francamente muy complejos, muy desarrollados, y tiene que ver no solo con el esclavo, porque es muy fácil pensar que aquí el trabajo era obligatorio para las personas que llegaban a conquistar, y sí, buena parte lo hacían los famosos esclavos, pero también tiene que ver con un trabajo colectivo. Ya lo dijo el profesor Mato, son trabajos que se dedican a la comunidad. Entonces, finalmente, estas grandes obras arquitectónicas tienen que ver con trabajos, con edificios que van a funcionar para el pueblo. Y entonces, por un lado, sí, es esta mano de obra, por otro lado, son especialistas. Tenemos en el Códice Florentino, por ejemplo, la explicación de varios gremios, y sabemos, por ejemplo, que los mexicas, una de las razones por las cuales conquistan ciertos lugares no solo es por el tributo en productos, sino la mano de obra. Entonces sabemos que había gente muy buena, por ejemplo, en metalurgia en Azcapotzalco, que eran los que hacían los trabajos de metal, o la gente en Chalco era muy buena en escultura y entonces se los traían. Por ahí también hay un estudio que se ha hecho para saber más o menos de dónde vienen estas esculturas preciosas que tenemos en Templo Mayor, el Guerrero Águila y el Mictlantecutli, y tiene que ver con un poblado que no está en Tenochtitlan, está un poco fuera de la ciudad. Entonces es como una gran metrópoli que por un lado sí, claro, está haciéndose de fuerza de trabajo obligatoria, pero por otro lado también son de estas grandes ciudades que son como un imán a mucha gente y que empiezan a migrar y a dar su talento, ¿no? Sí, por eso es que interesante que tú, Patricia, utilizabas la analogía con Nueva York, porque, bueno, como se hacen las ciudades también reflejan el tipo de sociedad que son, ¿no? Y en este caso lo que vemos es que la sociedad mexica era tremendamente sofisticada desde el punto de vista artesanal, económico, productivo, etcétera, ¿no? Incluso los materiales que llegaban, por ahí Bernal Díaz del Castillo tiene una reseña de cómo era el mercado de Tlatelolco, que era donde llegaban los bienes, principalmente era el mercado más importante de ambas ciudades, y nos describe una serie de objetos que a la fecha cuestan un montón de trabajo traer, con todo y nuestros grandes desarrollos tecnológicos en transporte y las rutas. Entonces eso nos hace
maravillarnos aún más. En las excavaciones, el doctor Leonardo López Luján ha estado encontrando animales marinos, por ejemplo, objetos tan increíblemente lejanos que a la fecha nos cuesta mucho trabajo entender cómo le hicieron para llegar hasta acá. Increíble. Julio, adelante. Me preguntaba yo, a ver, hemos estado hablando ya del componente militar de esta civilización impresionante. Bueno, tiene un fuerte componente militar, ¿no? Lo estamos diciendo. Y mi pregunta es, ¿era una ciudad, digámoslo así, construida con una lógica militar? ¿Era una ciudad fortificada? ¿Era una ciudad preparada para resistir sitios? Habíamos hablado de eso. No lo sé, es decir, yo conozco esas estampas que hemos visto que son una maravilla también, pero me lo pregunto, es decir, ¿con qué lógica fue diseñada centralmente Tenochtitlán? Sí, sobre todo cuando uno va a las ciudades medievales de Europa, exactamente, todas están diseñadas como fortalezas, ¿no? Para o en la India también, sí. O en la India, exacto, totalmente, sí. Eduardo. Sí, bueno, esta pregunta de Julio es muy interesante porque sí sabemos que en Mesoamérica hubo ciudades fortificadas con grandes muros. Ahí está Tulum, por ejemplo, en la zona maya, y podríamos mencionar otros más. Pero en realidad, Tenochtitlan, como lo señaló Patti, tenía un componente natural que era el lago. O sea, el lago era digamos, un gran medio de defensa. Vamos a decir, ya que hablaron de ciudades medievales, por ejemplo, que el lago era esa zanja que rodeaba a las fortalezas coloniales, ¿no? O sea, que tenían todo un lago para ello. Y las canoas que servían, que se cuenta que eran miles, ¿verdad? Que servían también como elemento, como ya lo dijimos, de transporte, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, era una ciudad que finalmente va a ser muy endeble, porque la estrategia de Cortés va a llevar, por un lado, a cortar el agua, por otro lado, a copar los accesos por las grandes calzadas para que no reciban ningún tipo de bastimento ni apoyo los mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, y además que el lago lo va a controlar por medio de los 13 bergantines que manda hacer en Tlaxcala y Texcoco. Entonces, vemos cómo ese medio, digamos, como es el lago, se va a transformar en un medio que se les va a hacer hostil para ellos bajo el control que van a tener los conquistadores, tanto indígenas como españoles. Patricia. Ese tema es bien interesante porque además es la única batalla naval que ha ocurrido al interior de nuestro país. Y es algo que pocas veces pensamos. Cuando hablamos de la batalla, como les digo, a veces en la historia nos cuentan nada más los pedacitos, pero el proceso de la guerra que hubo aquí fue una cosa sumamente compleja, muy interesante, y uno de los factores fundamentales fue precisamente las batallas navales. Los mexicas eran expertos en la canoa, y de hecho muchas de las bajas en el bando español junto con sus aliados indígenas fue gracias a los guerreros que iban a través de las barcas atacándolos por la calzada. De hecho, se ven las imágenes, por ejemplo, de la Noche Triste, cuando huyen de la ciudad, cómo los guerreros los están atacando por las barcas. Y bueno, pues Cortés ya había hecho un ejercicio de construir un barco antes de la Noche Triste, y más o menos ya tenía una idea de cuál podía ser una de sus ventajas. Entonces, estos 13 bergantines que menciona el profesor Matos fueron fundamentales a la hora que logran sitiar la ciudad, porque de alguna manera estos barcos no solo servían para el ataque, sino también para la vigilancia. Cuando los indígenas de Tenochtitlan querían salir, por ejemplo, en la noche a buscar bastimentos, los bergantines los interceptaban. Entonces, esta estrategia de Cortés, a la que le invirtió buena parte,
fue una de las razones por las cuales la guerra se fue para ese lado. Interesante, caray. Oigan, tengo que hacer una breve pausa, regresamos, estamos hablando de la caída de México Tenochtitlán, se están cumpliendo 500 años, una fecha muy importante para el calendario mexicano. Hacemos una breve pausa y regresamos en un momento más. Junto con mi compañero Julio Patán, estoy platicando con Patricia Ledesma, ella es maestra en arqueología y directora del Museo del Templo Mayor, y el maestro arqueólogo Eduardo Matos, director y fundador del proyecto del Templo Mayor, de la caída hace 500 años de México Tenochtitlán. Eduardo, yo te quisiera preguntar, algo que causa mucha polémica, y sobre todo por el uso político que se hace de la caída de Tenochtitlán, es este tema de que fueron los españoles los conquistadores. Bueno, sin lugar a dudas fueron los conquistadores, pero ayudados también por muchos grupos indígenas que estaban muy enojados, muy irritados y que querían hacer la guerra y derrotar a los aztecas o a los mexicas. ¿Es correcto esto, no, Eduardo? Tienes toda la razón, querido Leo, en efecto. Fíjate que, bueno, yo he hablado, y otros investigadores, de 4 causales, de 4 causas fundamentales para la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Y una de ellas es precisamente esta política mexica de conquistar a otros grupos indígenas para someterlos, imponerles un tributo, etcétera, etcétera, que paguen con mano de obra o que paguen con especies, en fin. El hecho es que esto, como tú decías, va a traer un malestar entre los grupos sojuzgados. ¿Qué ocurre entonces? Cuando Cortés llega a Veracruz, primero pasa por la zona maya, donde es recibido bélicamente, pero al llegar a Veracruz esa situación cambia, curiosamente, y entonces es recibido bien, se quejan los totonacas de la costa de que están sujetos al señor Moctezuma. Entonces Cortés muy hábilmente se da cuenta de que hay grupos descontentos con el imperio mexica y aprovecha esa situación y les dice, ustedes ya no tienen que pagar tributo, ustedes ya tienen otro señor, ¿verdad?, que es Don Carlos en España. Entonces, a partir de ese momento, empieza, poco a poco, sabemos que hay muchas peripecias y demás, ¿verdad?, pero empiezan finalmente a unírsele grupos que están descontentos. Es más, diría yo que hay un odio contra el mexica opresor. Entonces, todo esto, claro, va a provocar una de las causales que yo mencionaba, la de la económica política, es decir, cómo esa economía que ejercían va a hacerle o a irse en contra de ellos a través de esta unión que, para liberarse del yugo mexica, pues van a unirse al español. Y entonces finalmente pues ya sabemos el resultado, ¿no? Pero aquí hay que ver, ¿no?, cómo ese ejército español estaba también, o sea, formado mayormente por grupos indígenas. Y cómo, por ejemplo, Bernal Díaz, otros cronistas nos hablan de la cantidad de guerreros indígenas que conformaban ese formidable ejército. Esto unido a la estrategia, y yo he manejado mucho que también una estrategia de guerra, ¿verdad?, fue el lenguaje. La lengua a través
de los traductores, principalmente de Jerónimo de Aguilar, de la Malinche, a la cual se le ha tratado de traidora. Digo, el mismo término malinchista, ¿no? Ya implica que prefieres lo extranjero a lo nacional, etcétera. Y no lo fue. No lo fue, al igual que los tlaxcaltecas tampoco lo fueron, porque lo que buscaban, la Malinche no era mexica. Si hubiera sido, bueno, habría que estudiar el caso, pero ella era de un pueblo cercano a Coatzacoalcos y que temían o que estaban bajo el control mexica, que como digo era bastante severo, ¿no? Entonces, pues, y los tlaxcaltecas, claro, buscaban también que ya no hubiera esa amenaza constante que representaba el mexica. Y otros pueblos, ¿no? Huejotzincas, en fin, una buena cantidad. Finalmente, pues, todo esto es una causa fundamental para la caída. Hemos hablado de otras, la de salud, con la peste que hubo, también el aspecto psicológico, en qué situación estaban ambos bandos, y también pues todo este aspecto de las estrategias y demás, ¿no? Patricia, no sé si quieres agregar algo más a lo que dijo el profesor Matos. Yo creo que hace poco hicimos un seminario en el museo y una de las respuestas o las conclusiones a las que llegamos es que no hay respuesta fácil para explicar la caída de la ciudad. Y el análisis que ha hecho el profesor Matos es un análisis muy interesante porque nos ha permitido, él que ya tiene toda la experiencia del mundo y que tiene una capacidad impresionante para analizar este fenómeno tan complejo, y estas 5 causales que él nos da bien pueden englobar las partes principales que abonaron para la derrota de una de las ciudades más poderosas de su tiempo, yo me atrevería a decirlo. Y este tema de la importancia de la comunicación es una visión muy moderna, porque casi siempre se explica la caída porque los guerreros tenían armas, el metal, la pólvora, etcétera. Pero lo militar, ¿vale? Exacto. Pero pensar ya en cosas como la estrategia, la táctica, la información que le estaba dando Malintzin a los españoles, estos errores de traducción que a veces se daban, o esta información que de pronto Cortés tenía, por ejemplo, cuando ocurre la matanza de Cholula, son cosas mucho más complejas y nos permiten entender que ese momento fue fundamental en la historia, pero que también hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. No es tan sencillo como decir, bueno, pues es que gracias a la pólvora ganaron. Pues no tiene que ver tanto con eso. Interesante, Julio, esto, muy, muy interesante. Esto del lenguaje, la comunicación, yo diría hasta la propaganda, por lo que dejan entrever Patricia y Eduardo, no sé, Julio. Yo justamente quería ir a la imagen de Cortés, que digamos, más allá de juicios categóricos, ¿no? del tipo que quieras, por aquí va mi pregunta. Creo que lo que tenemos que decir es que era un hombre sofisticado y que entendió, y eso es lo que más me interesa, creo que entendió bien el mundo o los mundos a los que había llegado, ¿no? Es decir, es un universo completamente ajeno al universo del que proviene él, y bueno, creo que alcanzó a entenderlo, es lo menos que podemos decir. Creo, esa era mi pregunta, ¿no? Eduardo. Sí, bueno, yo pienso que evidentemente Cortés, que era un hombre inteligente, muy audaz, ¿verdad? Va a ir haciéndose de un conocimiento amplio de las relaciones sociales entre mexicas, totonacas, tlaxcaltecas, etcétera. O sea, va acumulando una información bastante valiosa, ¿no? Cuando está en Tlaxcala, por ejemplo, las embajadas que manda Moctezuma, ¿verdad? Los embajadores le llevan siempre presentes, igual que aquellos que se habían enviado cuando llegan a la costa veracruzana, aquellos regalos que se les habían enviado, que hay que tomar en consideración también otro aspecto, que siempre se ha hablado de que Moctezuma actuó cobardemente, etcétera. Tenemos que ver que desde un principio
el Tlatoani lo que está queriendo es que se vayan, y para eso manda los obsequios, los regalos, quieren que se vaya. Ahora, lo que decía Julio, ¿no? Come si te vas, Eduardo. Come si te vas, habría dicho Moctezuma en aquel momento. Bueno, gracias, maestro. Entonces, comentábamos que Julio tiene razón, es decir, Cortés tenía poco a poco un conocimiento de estas relaciones, de la economía, de las características, etcétera, que se iban dando en estos pueblos. Y entonces, claro, va a crear alianzas con los tlaxcaltecas, con otros pueblos, para poder, en un momento dado, pues, lograr la primera parte de la conquista. Es decir, Tenochtitlan era el enemigo a vencer. Por lo tanto, esa era la primera etapa. Tenía que consolidar eso para después venir las otras conquistas de lo que será la Nueva España. Y, claro, para eso necesitaba eso que se comentaba de un conocimiento de en dónde estaba parado. Patricia, ¿qué nos puedes decir tú de Hernán Cortés? Que quizá también hay que comprender que no solo es Hernán Cortés, es decir, a veces tendemos mucho a apoyarnos en la personalidad, pero aquí más bien es Europa. Europa viene de una gran experiencia en guerras, están terminando las cruzadas, la propia España viene saliendo de un proceso de reconquista, y en Europa está ocurriendo, es decir, las estrategias que aplica Cortés aquí son estrategias que ya ellos habían utilizado de manera muy exitosa contra la ocupación árabe. Todos recordarán este dramático episodio de la caída de Granada, la entrega de la ciudad, pero cuando uno estudia lo que ocurrió allá, nos damos cuenta de que Hernán Cortés utilizó unas estrategias, si no es que idénticas, muy parecidas a las cosas que les funcionaron allá. Entonces, por ejemplo, el secuestro de los hijos principales que tenía Hernán Cortés en el palacio donde estaba alojado en la Noche Triste. Esa es una estrategia clarísimamente política y que se utilizó en esos tiempos. O el tratar de hacer alianzas con los enemigos de la ciudad que querías vencer, estos sitios de tanto tiempo, que aquí pues esa batalla fue como un antes y un después. Aquí en América, ese tipo de ataques de tan larga duración no había ocurrido jamás. Y a Tenochtitlan, pues menos. Les decía yo, en Tenochtitlan nunca había habido una batalla. Oigan, tengo que hacer una breve pausa, regresamos, está muy buena esta charla, estamos hablando de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Ya me queda claro que vamos a tener que hacer más programas al respecto, porque yo por lo pronto tengo muchas preguntas que me quedan todavía que hacer y creo que no nos va a alcanzar el tiempo, por eso hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos platicando con Patricia Ledesma y Eduardo Matos acerca de la caída, los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Patricia, ahora hablábamos el segmento pasado de Cortés. Ahora háblanos un poco de Moctezuma. Pobre Moctezuma, la verdad es que le ha ido muy mal en el juicio de la historia. Casi siempre confiamos en que la historia nos absolverá. Y a veces pues es bastante ingrata, ¿no? Y también tiene que ver mucho con los temas. Por ahí Salvador Rueda nos está haciendo un estudio muy interesante de lo que pasa después con todos estos personajes. El final de Cortés, por ejemplo, el final de Cuauhtémoc, el de Moctezuma creo que es el que todos conocemos con mayor detenimiento y tiene que ver porque además muere a la mitad de este episodio tan dramático en la historia. Para entender a Moctezuma hay que entender la forma de organización tenochca y en agua en general. Es decir,
hay dos clases sociales, los macehuales y los pipiltin, los macehualtin y los pipiltin. Y los pipiltin son esta clase noble, que es una clase muy cerrada. En algún momento hubo mucha más permeabilidad, pero a la hora de que llega Cortés, la sociedad mexica era una sociedad muy rígida. Los factores para poder subir socialmente eran muy limitados y tenía que ver con destacar en la guerra, por ejemplo. Entonces es un grupo de élite muy cerrado y sin embargo su rey principal o su gobernante principal, su Tlatoani, era un gobernante electo entre 4 candidatos y no necesariamente el siguiente candidato era hijo del anterior, aunque sí pertenecen todos a una genealogía, es decir, es como una familia o un clan que se perpetúa en este poder y que no solo tiene actividades políticas y militares, sino que también es el máximo sacerdote, es decir, en la misma persona está investido el poder judicial, legislativo, ejecutivo y religioso. Entonces es una persona con mucho poder. Y no solo eso, sino que tiene que ver también con una forma social en la que todos tenían muy claro cuál era su papel. Y entonces no es que los macehuales estuvieran siempre peleando contra el Tlatoani, o que el Tlatoani siempre fuera pues esta persona autoritaria, sino que tiene que ver con una concepción muy diferente del mundo, donde cada parte funcionaba de alguna forma. Entonces el Tlatoani era como el gran protector, el padre, el representante. Cuando muere, y esa es una de las pautas que Eduardo Matos, da Eduardo Matos, el factor psicológico que también afectó mucho. Cuando muere Moctezuma, fue un golpe brutal. Y peor aún, unos meses después se les muere el que sigue, que era Cuitláhuac. Y por una enfermedad que los devastó. Y después sube un muchacho muy joven que no estaba en la línea de sucesión directa, pero que también era de este clan importante, era hijo del famoso gobernante Ahuizotl, que fue uno de los más efectivos gobernantes que tuvieron, pero era muy joven. Y esa característica Cortés la utilizó un montón. O sea, si hay algo que no le podemos negar a Cortés, es que era muy hábil políticamente y entendía las debilidades y las agarraba al vuelo. Y casi siempre, cuando él trató de convencer a los tlatelolcas de que entregaran a los tenochcas y a Cuauhtémoc, les decía, es que es un niño. No confían, ¿cómo confían en las decisiones en un muchacho? Pero la verdad es que Cuauhtémoc ahí pues sí, es un personaje muy interesante porque soportó un montón de cosas y fue muy... ¿Cuántos años tenía Cuauhtémoc, Patricia? ¿Se sabe? No sabemos bien porque no tenemos muchos datos de la diferencia de Moctezuma, por ejemplo, para atrás, que tenemos los datos exactos, de Cuauhtémoc no. Pero, por ejemplo, como sabemos que su padre fue Ahuizotl muere en 1502, entonces no puede ser más joven que después de 1502. Y le hemos calculado más o menos unos 16, 17, quizá 18 para cuando llega Cortés. Eso quiere decir que habrá tenido unos 23 años cuando se hizo cargo del imperio y de la defensa de su pueblo. Increíble esto. Eduardo, entonces, parte de la caída de Tenochtitlán es la muerte de este personaje Moctezuma, que también genera un problema de sucesión, diríamos los politólogos, ¿no? Que no acaba de resolver, digamos, la clase política, Eduardo. Sí, exactamente. Sí, fíjate que es una historia apasionante porque están en juego todos estos aspectos. Cuando muere o matan a Moctezuma, de inmediato van a elegir a su hermano, a Cuitláhuac, que era el señor de Iztapalapa. Cuitláhuac siempre desde un principio se había mostrado en desacuerdo, inclusive con su propio hermano, con Moctezuma, en cuanto al trato con los españoles, ¿no? Él va a ser el que va a, digamos, a triunfar en la famosa Noche Triste para los españoles, porque perdieron allí hombres, caballos, oro y aliados indígenas. Entonces, pues, como decía Patricia, al poco tiempo se les muere Cuitláhuac. Imagínate un ejército moderno comandado por un general en jefe que muere y su sucesor muere a las pocas semanas, ¿no? Es decir,
el ejército pues tiende a desmoralizarse, ¿no? Entonces, esto ocurre. Cuauhtémoc efectivamente toma el mando en estas circunstancias bélicas terribles, ¿verdad? Y finalmente va a tratar de defender como puede a la ciudad, que por cierto, ya con la estrategia española indígena, pues estaba totalmente copada, ¿no? Los bastimentos no llegaban algún aliado por ahí para ayudarlos, nada, pero además sin comida y sin agua, porque una de las primeras cosas que hace Cortés es cortar el agua que llegaba de Chapultepec a abastecer a Tenochtitlan. Entonces, imagínate, pues por eso también una debilidad tremenda después de cerca de 3 meses de asedio, ¿verdad? Se dice en algunas crónicas que comían gusanos, que comían lo que podían. Entonces, cuando viene otra de las causales que se mencionan, que es esta peste de viruela, pues pega tremendamente en un pueblo debilitado físicamente, que no tenía anticuerpos para esa enfermedad que era ajena en Mesoamérica. Entonces, pues, como vemos, sí hay, digamos, una serie de problemáticas que valdría la pena estudiar. Lo que sí es cierto es que al final, cuando Cuauhtémoc es hecho prisionero, ¿verdad? Ya en el último reducto, porque de Tenochtitlan se empiezan a concentrar a desplazar los mexicas hacia Tlatelolco, que va a ser el último bastión de resistencia. Y allí es donde ya es imposible. Cuauhtémoc trata de huir, lo aprisiona Holguín, García Holguín, y lo llevan ante Cortés. Y aquí viene un paraje muy importante, muy significativo, que ya lo he repetido como 700 veces, pero que vale la pena, otra vez, en relación al lenguaje, entenderlo. Cuando lo llevan a Cuauhtémoc preso ante Cortés, como él es el Tlatoani, Tlatoani quiere decir, digamos, el que habla, palabra, el que tiene la palabra, ¿no? Entonces él, como gran Tlatoani, se dirige a Cortés sin preámbulos ni nada, nos lo relatan los españoles, ¿no? Esto que voy a narrar, toma la palabra y se dirige al capitán español y le dice, ¿no? Señor Malinche, ya he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y de mi población. Me traen ante tu poder preso y por lo tanto toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Esto, claro, sabemos que se traduce del náhuatl que él hablaba por la Malinche, del náhuatl al maya, que hablaba también Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo lo transmite a Cortés de esa manera, ¿no? Entonces, no era mátame con el puñal, lo que quiere decir Cuauhtémoc. Lo que quiere decir es sacrifícame, que es un concepto muy diferente. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio en el mundo prehispánico, sobre todo entre los mexicas, implicaba que el guerrero muerto en combate o tomado prisionero para el sacrificio tenía que acompañar al sol en su recorrido, ¿no? Entonces, esto es muy significativo del no entendimiento, ¿verdad?, entre ambos bandos, y que va a resultar en que Cortés lo perdona y años más tarde, en 1525, pues ya le va a hacer un juicio sumario, etcétera, y es ahorcado Cuauhtémoc. Hijo, qué historia. Oye, querido Julio, nos quedan 30 segundos, mano. Yo me quedo con muchas preguntas, pero no sé cómo quieras rematar el programa, mano. Pues yo, con una invitación, hablamos de la caída de Tenochtitlán. Otro tema muy de hoy, hay que hablar de la fundación de Tenochtitlán, me parece. Se ha vuelto incluso un tema político, ¿no? Pero ya que hablábamos de mitos, pues ahí tienes otro. A lo mejor podemos hacer un programa 2 sobre esa ciudad.
Bueno, y yo creo que ahora que se va a cumplir, si no me equivoco, en junio, los 500 años de la famosa Noche Triste, también podríamos hablar de ese evento que marcó definitivamente la conquista, ¿no? Pero bueno. La Noche Alegre. ¿Eh? La Noche Alegre, la noche dice alegre. Nuestro presidente. Exacto, exacto. Oigan, Patricia, qué gusto haberte tenido con nosotros. Espero verte pronto para seguir hablando del tema. Gracias a Patricia Ledesma. Gracias. Gracias al maestro Eduardo Matos. Eduardo, qué gusto verte de nuevo. Muchas gracias, muy interesante lo que nos han dicho. No, muy amables, gracias. Julio, nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Un abrazotes a los tres. Gracias, Leo. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.